invitar a que abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a estar viendo algunos versos bíblicos en esta hora. Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 14 en adelante. Cuando tú lo encuentres, puedes glorificar al Señor. Vamos a darle lectura todos unidos a estos versos. Amén. Y vamos a entender la palabra del Señor. Aleluya. Puedes adorar su nombre. Amén. Si tú tienes ya tu porción bíblica. Amén. Vamos a darle lectura todos unidos. Yo lo leo, tú me sigues con tu vista y todos unidos vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandadas de armadas moabitas a la tierra. Amén. Y sigue otra historia, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu en esta tarde. Aleluya, que sea su palabra traída a nuestros corazones, ministrando nuestras vidas de una manera especial en este día. Padre eterno, aleluya, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra que es poderosa. Padre mío, te bendecimos en esta tarde y adoramos tu nombre. Te pido, Dios, que esta palabra tuya venga, Dios mío, a obrar en cada corazón en este día. Padre mío, rogamos que tu palabra, Dios mío, traiga a nuestro corazón convencimiento, traiga fortaleza, traiga liberación, que venga, Dios mío, a levantar, que venga a fortalecer la vida de aquel que necesite fortaleza en esta tarde. Ministra nuestros corazones, Señor, porque tu palabra es poderosa. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Dios. Solo soy un instrumento, Padre eterno, por el cual tú puedes hablar a tu pueblo en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Unge mis labios, mi corazón, Señor, para dar la palabra que tú has depositado en mi espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús, te doy a ti la gloria y la honra, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puedes ocupar tu lugar, amada iglesia, en esta tarde. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. La palabra del Señor registra este acontecimiento marcado en este libro de Reyes como un acontecimiento especial para la vida del rey Joás. El rey Joás era el rey de Israel. Este rey tenía que enfrentar a un gran ejército que venía contra él. El ejército era el ejército de los sirios. Los sirios venían en contra de Israel y venía con un gran ejército. Nosotros podemos recordar que el pueblo de Israel, antes de este acontecimiento, había sido invadido por los sirios y había sido totalmente destruido el pueblo de Israel.
Pero Dios había permitido que esto aconteciera a causa de la rebelión, a causa del pecado del pueblo de Israel, a causa de aquella perversidad que el pueblo de Israel estaba viviendo. Dios le permitió a los sirios venir y hacer un gran destrozo en medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel había quedado tan poco ejército para poder luchar, tan poca gente de guerra para poder combatir y poder salir victoriosos. En esa condición el pueblo de Israel estaba cuando Joás llegó a ser rey. Joás llegó a ser rey, y dice la palabra del Señor que ya estando Joás como rey y Eliseo era el profeta. Nosotros sabemos que los reyes de la antigüedad en Israel no se movían sin consultar a Jehová. Todo lo que ellos hacían, lo hacían consultando el nombre de Jesús para poder obtener victorias. Ellos sabían que no había victorias si no consultaban el nombre de Jehová. Así que el profeta Eliseo, el hombre de la doble unción, el hombre de los milagros, no hombre del poder, el hombre el cual Dios había derramado su gracia divina, su Espíritu Santo para hacer obra maravillosa después del profeta Elías, había sido levantado con poder. Pero él estaba en sus últimos días, él estaba a punto de morir, y la palabra del Señor declara que el rey Joás vino a la persona indicada, a la persona correcta para buscar dirección y para buscar ayuda. Qué bueno y qué importante es saber que en los momentos más difíciles de nuestra vida, que en los momentos que enfrentamos la lucha, que en el momento que enfrentamos la prueba, la desesperación, tenemos alguien a quien acudir, que hay hombres y mujeres ungidos por el poder de Dios que pueden ayudarnos y sostenernos en los momentos que muchas veces sentimos que no podemos más. La palabra del Señor declara que el rey Joás vino a la persona correcta, vino al profeta Eliseo y le dijo: profeta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hay un gran ejército que está viniendo en contra de nosotros, y lo más seguro es que nos van a destruir, porque son innumerables a comparación de nosotros. La palabra del Señor declara que Joás estaba temeroso, pero Joás estaba temeroso a causa de que Joás era un rey malvado. Joás era un rey que vivía en pecado. Joás era un rey que no había abandonado las abominaciones de su padre, seguía en continuidad con el pecado. A causa de ese pecado, el pecado produce temor, el pecado paraliza, el pecado neutraliza. Pero la palabra del Señor declara que aún siendo un pecador, él corrió a la persona de Dios para pedir auxilio, para pedir ayuda, y vino ante el profeta. El profeta le dijo: bueno, aquí no hay nada que temer, porque tenemos un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, un Dios que es grande, un Dios que pelea nuestras batallas. Aleluya. Y él le dio una orden específica al rey Joás. Nosotros sabemos que en el tiempo de batalla, que en el tiempo de prueba, tenemos que recibir directrices o instrucciones de parte de Dios. No podemos ir a la batalla alocadamente, ¿verdad? No podemos enfrentar una batalla a ciegas, no podemos enfrentar una batalla sin conocimiento, no podemos ir a la guerra sin primero conocer a nuestro enemigo. Los evangelios en San Lucas declara que cualquiera que va a ir a la guerra primero se sienta y analiza y cuenta cuántos vienen contra él para poder ir a la batalla y enfrentarlo, para poder asegurar su victoria. Nadie puede enfrentarse a un enemigo que no conoce. La palabra del Señor declara en 2 Corintios que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, que no podemos caminar ignorando los planes y la astucia que el enemigo tiene para derrotar a un pueblo que sirve y que honra el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Sabes tú que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros hemos recibido, aleluya, el Espíritu Santo de Dios para nosotros, hemos entrado en una batalla, y es una batalla que es
sin tregua, no tenemos tregua en esta batalla. Es decir, nosotros estamos 24/7, todo el tiempo estamos bajo ataque continuo. Nosotros somos soldados del ejército de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres que nos hemos puesto las botas de soldado, que nos hemos puesto el uniforme de soldado. Y en este ejército, hermano, quiere decir que no podemos usar un uniforme hoy y mañana dejarlo, y después cuando querramos poder volvérnoslo a poner. Es decir, el uniforme que nosotros usamos, lo usamos diariamente, continuamente. No podemos quitarnos la armadura que el Señor nos ha dado, porque el diablo, nuestro enemigo, el adversario, está esperando un momento de descuido en nuestra vida para entonces venir a destruir lo que el Señor ha depositado en nuestro espíritu, en nuestra alma, que es la salvación de Dios. Aleluya. Tenemos, es decir, una batalla que es recia, que es grande, que es fuerte. Entonces no podemos enfrentar esta batalla como no sabiendo lo que ocurre. Tenemos que conocer qué clase de enemigo estamos enfrentando. La Biblia declara que Joás entendía que los sirios eran un ejército tremendo, que era un ejército que ya en tiempos pasados habían arrasado con Israel, habían destruido Israel. O sea que ellos sabían que el ejército que ellos estaban enfrentando no era un ejército fácil, era un ejército que venía con todo el plan de destrucción para ellos. Cuando él se acerca al profeta, el profeta le dice: ahora toma las saetas y toma el arco. Es decir, ahora es tiempo de que te armes de valor. Ahora es tiempo de que tomes decisión, de que el que está en una batalla tiene que saber que tiene que tomar el arma de guerra. Ningún soldado puede ir a la batalla sin un arma de guerra. Ningún soldado puede ir a la batalla sin un arma de guerra. Es decir, que un soldado desarmado es seguro que va a ser dado de baja. Un soldado desarmado va a ser dado de baja, porque la arma es la que asegura tu victoria. La palabra del Señor declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El arma que Dios nos ha dado es un arma del Espíritu, es a través del Espíritu, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que gobiernan las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Es decir, que nosotros estamos enfrentando una batalla que no es visible, que tú no puedes ver. Aparentemente no está sucediendo nada. El cristiano que no sabe lo que es una batalla es porque no ha entrado en un nivel espiritual de conocimiento de que hay una batalla. Es decir, siempre estará derrotado. El cristiano que no ha entendido que está en una batalla vivirá en una derrota continua. Vivirá en una derrota continua. Es decir, que aquel cristiano tiene que saber que cada día que se levanta tiene que levantarse y decir: tengo la armadura de Dios sobre mi vida. Aquí tengo el casco del evangelio, tengo la coraza de justicia, tengo la espada del Espíritu y tengo el calzado del evangelio. Mi vida está cubierta con la sangre de Cristo y con la armadura del Espíritu de Dios sobre mi vida. Tenemos un enemigo que es acérrimo, un enemigo fiero, un enemigo que no tendrá misericordia ni piedad de nosotros. No hay demonio bueno y no hay enemigo bueno. El enemigo lo que quiere es, dice la palabra del Señor en San Juan 10:10, que el plan del enemigo y su obra es matar, hurtar y destruir. Esos son los planes del enemigo para la humanidad completa. Pero cuanto más para los que han sido lavados con la sangre de Cristo, es mucho más la violencia que el enemigo emplea en contra de los hijos de Dios. La lucha que nosotros enfrentamos, hermano, tenemos que saber que tenemos que correr a ella
ofensivamente. El viernes se nos hablaba aquí de que hay una guerra que es defensiva y una guerra que es ofensiva. En la guerra defensiva, tú solamente esperas el ataque. En la guerra defensiva, tú sabes que el ataque va a venir. Fui yo. Tú sabes que el ataque viene en contra de ti. Tú sabes que ese ataque va a llegar. Entonces tú estás preparado a ver de qué lugar es que esa batalla va a venirte. Y tú estás preparado para que cuando esa guerra venga en contra de ti, entonces tú poder resistir. Por eso dice la palabra: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Tenemos que estar ceñidos. Es decir, estar ceñidos es una forma de preparación. Nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Si nosotros dejamos de estar preparados para lo que el enemigo va a traer en contra de nosotros, él nos va a destrozar. Y nosotros tenemos que estar firmes, ceñidos y resistiendo al enemigo. En la guerra defensiva, tú vas a estar preparado, tú vas a defender tu territorio. Recuerda aquella historia de Sama. Sama, dice la palabra que los filisteos venían en contra de Israel. Y Sama era uno de los valientes de David. Sama era un hombre guerrero de excelencia, era un hombre poderoso que sabía usar el arma de guerra. Dice la palabra que los demás israelitas salieron huyendo, dijeron: bueno, esta batalla no es para mí, estos filisteos van a venir y nos van a acabar. Salieron temerosos huyendo, pero había un hombre valiente, un hombre que no le temía nada, a un hombre que se paró en medio de su campo de batalla y dijo: yo no voy a abandonar lo que es mío, no voy a abandonar mi territorio, no voy a abandonar lo que Dios me ha entregado. Y dice la palabra que Sama se paró en medio de su campo de lentejas y empezó a defender con su espada en mano, aleluya, aquel campo de lentejas. La palabra del Señor declara que Dios le dio gran victoria. Lo que hizo Sama fue una guerra defensiva. Defendió lo que era de él. En la guerra defensiva no se conquistan territorios. En la guerra defensiva se defiende lo que ya tienes. Estás defendiendo las posesiones que ya Dios te dio. Estás defendiendo lo que Dios ya te entregó. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos que ponernos en la posición defensiva. Voy a defender lo que Dios me ha entregado. Voy a defender mi ministerio. Voy a defender mi familia. Voy a defender mi territorio. Voy a defender lo que Dios me ha entregado. Voy a defender mis hijos. Voy a defender mi comunidad. Voy a defender en el nombre de Jesús. Es decir, estoy cubriendo las áreas, estoy rodeando, estoy poniendo bachado, porque estoy poniendo una guerra defensiva. Pero el Señor quiere provocarnos a nosotros a ir mucho más que solamente tener una guerra defensiva. Yo te decía, en la guerra defensiva no obtienes ningún territorio nuevo, te sigues quedando con lo que ya tienes. Y Dios quiere llevarnos aún más allá. Quiere entregarnos nuevos territorios. Quiere que poseamos nuevos territorios. En la guerra ofensiva, el soldado tiene que ir marchando hacia adelante. En la guerra defensiva te paras firme en una posición de que nadie pueda moverte, de que estás ceñido, de que no hay nada que pueda quitarte de la posición en la que estás. Te pones en una posición de guerra, ¿verdad? Para que no dar marcha hacia atrás. Pero en la posición de ofensiva, tú vas dando pasos hacia adelante, vas poseyendo, vas conquistando, vas avanzando. Ese es el territorio al que Dios quiere a nosotros meternos. Quiere llevarnos aún más profundamente, quiere llevarnos aún más allá de lo que nosotros ya tenemos. Es decir, que no podemos quedarnos en un estado de conformidad. En un estado de conformidad estamos siempre a la defensiva, solo defendiendo. Pero Dios quiere que no nos volvamos una iglesia agresiva y violenta en el espíritu, que podamos ser
ofensivos, que vayamos hacia adelante, que conquistemos territorios, que le digamos al enemigo: sabes que ese territorio no te corresponde, lo poseemos en el nombre de Jesús, vamos hacia adelante, conquistamos. El profeta le dijo a Joás: mira, abre la ventana que va hacia el oriente y empieza a apuntar con tu flecha y empieza a poner la posición y lanza la flecha. Dice la palabra del Señor que el profeta puso la mano sobre el rey Joás con la intención de darle ánimo y fortaleza. ¿Sabe usted que en medio de las batallas siempre vamos a necesitar a alguien? En medio de las batallas siempre vamos a necesitar a alguien que ponga su mano sobre nosotros, que nos transfiera ánimo, que nos dé motivación, que nos dé unción, que nos dé palabra de aliento, que nos transfiera lo que Dios ha depositado en él. Pero no cualquiera puede ponerte la mano. Es por eso que en los momentos de guerra, que en los momentos de batalla, tienes que tener cuidado. ¿Quién está poniendo su mano sobre ti? ¿Quién está poniendo su mano sobre tu hombre y sobre tu mano? Tu victoria será determinada por quién tú estás permitiendo que ponga sus manos sobre ti. Tu victoria dependerá de qué estás permitiendo tú que venga a ser transferido a tu vida y a tu corazón. El profeta declara que él puso la mano sobre el rey Joás y le dijo: ahora sí estás preparado, hijo mío, apunta, apunta. Es decir, prepárate porque la victoria ya está asegurada para ti. Empieza a mirar hacia el oriente. El oriente representa adoración. El oriente representa el nacimiento del Hijo de Dios. El oriente representa la luz de justicia que nació a través de Cristo, que es el sol de justicia nuestra. El oriente representa victoria. Es decir, necesitamos la luz de Cristo, necesitamos el nacimiento de Cristo en nuestra vida para volvernos victoriosos, para volvernos vencedores. La palabra del Señor declara que Joás lo hizo, tal como el profeta le dijo. En las batallas tenemos que seguir instrucciones. Y yo decía: no podemos actuar locamente. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. No podemos hacerlo como nosotros creemos que debemos de hacerlo. Porque muchas veces podemos volvernos sabios en nuestra propia opinión y decir: es que yo creo que así es mejor como me pueden salir las cosas, sin consultar el nombre de Jesús o sin consultar su presencia. Señor declara que debemos de consultar delante de Él para que nuestra victoria esté asegurada. Entonces, esta victoria le fue dada, pero después de que el rey lanzó aquella saeta, la saeta tiene que ser lanzada con fuerza, tiene que ser lanzada con violencia para dar en el blanco. Amén. Nosotros tenemos un equipo aquí de jóvenes que se llaman saetas y declaramos que esas saetas tienen que ser flechas que dan en el blanco, saetas que son lanzadas por la mano de Jehová, saetas que son lanzadas por el dedo de Jesús, aleluya, para dar en el blanco y conquistar. Entonces esa saeta tiene que ser lanzada y tiene que dar. El profeta sabía que si el rey obedecía las instrucciones, la victoria sería asegurada. Después de que lanza aquella saeta, le dijo: ahora te toca, tienes que golpear la tierra con tu arco. Tienes que tomar el arco y empieza a golpear. Golpea. Pero el profeta no le dijo cuántas veces tenía que golpear. Simplemente le dijo: ahora golpea. Golpea. ¿Qué fue lo que hizo el rey? El rey, yo me puedo imaginar a aquel rey desmotivado, desganado, sin fuerzas, sin energías. No se podía esperar más de él, era un rey malvado. No se podía esperar más de alguien que estaba viviendo su vida en pecado. Y aquel rey empezó a dar golpe y golpeó una, golpeó dos y golpeó tres. Entonces se encendió el profeta y le dijo: ¿por qué golpeaste solamente 3 veces?
Si hubieras golpeado 5 o 6, la victoria sería asegurada por siempre para ti. ¿Sabe que para servir a Dios, para la batalla, se requiere tener disposición, se requiere tener energía, se requiere tener destreza, se requiere tener deseo, sobre todo deseo? Si no hay deseo, entonces fácilmente el enemigo derrotará nuestro espíritu, porque el deseo, la intención de nuestro corazón es tan importante dentro de los caminos del Señor. El enemigo toma nuestra mente. El campo de batalla es la mente. El primer campo de batalla en el que el enemigo quiere trabajar en la vida es la mente. Él sabe que si te derrota en la mente, entonces él ya ganó. Él ya ganó. Si te derrota mentalmente, anímicamente, entonces Él tiene la victoria asegurada sobre ti. Si no tienes ánimos de buscar, no tienes ánimos de orar, no tienes ánimo de leer la Biblia, no tienes ánimo de adorar, no tienes ánimo de buscar, no tienes ánimo de ayunar, no tienes ánimo de nada, Él sabe que ya tiene la victoria asegurada sobre tu vida. Por eso Él trabaja en la mente. Dice la palabra del Señor que hay diferentes clasificaciones demoníacas. Y una de las clasificaciones demoníacas que el enemigo tiene y que trabajan hoy, esa es la guerra que nosotros enfrentamos. La batalla que nosotros enfrentamos hoy en nuestro tiempo no es una guerra que es una representación. No es una guerra que es una representación. La guerra que nosotros enfrentamos es una guerra que es real, hermano, que está activa, que hoy está ahí en los vientos, está desprendiendo una batalla espiritual demoníaca, infernal, y que solamente los hijos de Dios podemos detener. Aleluya, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado la autoridad. Autoridad es cuando tú te pones tu traje y tú estás enfrentando al enemigo. El enemigo sabe que ese traje te da a ti la autoridad. Si tú eres una enfermera, un doctor, por simplemente traer tu traje ya infunde respeto con los pacientes que llegan, ¿verdad, hermana Anita? Amén. Si tú eres soldado, simplemente por traer, aunque no traigas arma, simplemente con portar tu uniforme, tú ya tienes una autoridad, la gente te da respeto. Pero una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener poder. Tú puedes tener la autoridad como hijo de Dios, pero quizás es una autoridad que no tiene poder. Tú puedes infundir respeto, pero no puedes destruir. Puedes infundir temor, pero no puedes destruir. Y el Señor quiere darnos autoridad, pero también quiere darnos poder. La palabra del Señor declara que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante buscar llenura, saturarte del Espíritu de Dios, llenarte del Espíritu de Dios. Es fácil notar cuando una vida tiene autoridad, pero cuando una vida tiene poder es notorio que esa vida tiene poder, porque se nota en lo que hace, se nota cómo se conduce, se nota en lo que conquista, se nota en lo que posee. Aleluya, el Señor quiere tener una iglesia poderosa, aleluya, para que destruya las fuerzas de maldad que se levantan en las regiones celestes. Aleluya, y ese poder, hermano, está disponible para todo aquel que quiera someterse a la voluntad de Dios. No puede haber poder sin sometimiento. No puede haber poder sin sometimiento. Sometimiento es mi voluntad rendida a la voluntad del Padre. Es decir, yo someto lo que yo soy a su voluntad y entonces recibo el poder de Dios, porque vivo bajo autoridad, vivo bajo sometimiento, vivo conforme a los mandamientos de Dios, vivo conforme a las ordenanzas del Padre. Entonces Él derrama su poder sobre mi vida. No puedo caminar en desobediencia y querer tener poder. No puedo querer vivir sin sometimiento y querer tener poder. No se puede de esa manera. Así que el Señor quiere llevarnos a tener una vida poderosa en el Señor, viviendo una vida de sometimiento en Él. Yo te digo que hay diferentes clases
clasificaciones demoníacas, y la palabra del Señor declara que la guerra que nosotros enfrentamos es contra principados. ¿Quiénes son esos principados? ¿Dónde están esos principados? Los principados son poderes demoníacos de alta jerarquía. Los principados son aquellos que se ocupan de regiones, que se ocupan de lugares, que se ocupan de ciudades completas, o algo así como nosotros conocemos como espíritus territoriales. Y estos espíritus territoriales, estos espíritus demoníacos operan naciones, operan ciudades, operan territorios, operan barrios, operan en diferentes áreas para controlar la vida de las personas. Por eso es que nosotros vamos a encontrar que hay territorios. Cuando tú entras en territorios, dices, qué atmósfera tan terrible hay aquí. Porque hay principados. Porque hay principados que están gobernando esos lugares. Esos principados trabajan en la mente de las personas, operando en su mentalidad a través de la drogadicción, de la prostitución, de la violencia. A través de cuánta maldad el enemigo puede desprender. Y así es como opera el enemigo con esos principados. Esos principados están a la orden de Satanás. Y lo que ellos quieren es destruir ciudades completas, que barrios completos estén bajo la autoridad del maligno. Por eso es que la iglesia del Señor tiene que posicionarse. Por eso es que la iglesia del Señor tiene que tomar su postura como hijos de Dios y empezar a clamar. ¿Sabes tú que el único obstáculo que tienen los principados es una iglesia poderosa en el Señor, que se para firme en su posición, que conoce su postura, aleluya, y que le hace la guerra? Hay algo que los demonios le temen, y es una iglesia que está de rodillas clamando al Señor, una iglesia que no ignora cómo Él se mueve. Por eso es que el enemigo quiere mantener la iglesia en ignorancia. No quiere que sepa cómo Él se mueve, porque Él sabe que el pueblo perece por falta de conocimiento. Que si no hay conocimiento, entonces perecemos. Por eso hay lugares donde las iglesias no crecen. Por eso hay lugares donde las iglesias no pueden mantenerse en unidad. Por eso hay lugares donde la iglesia siempre viven en discordia, en contiendas, porque hay principados que están trabajando. Hay gobernadores de las tinieblas que están actuando día y noche en contra de la iglesia. Y es tiempo de que nosotros sepamos sus maquinaciones. El ejército de Dios siempre tiene que ser identificado en el mundo espiritual. Tiene que ser identificado en el mundo espiritual. Que los demonios te miren y tiemblen, aleluya. Que los demonios te miren y tiemblen y sepan que tú eres una mujer y un hombre de poder, aleluya. Tenemos que seguir hacia adelante firmes sin temor. La Biblia nos habla abiertamente de estos mundos, de estos dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Joás tenía que enfrentarse a ese enemigo, y ese enemigo era terrible. Y el Antiguo Testamento habla de batallas, y en el Nuevo Testamento también nos habla de batalla. Ellos se enfrentaban las batallas de manera normal, natural, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Pero las batallas que hoy nosotros enfrentamos son espirituales. Y también se requiere actuar cuerpo a cuerpo. Es decir, tenemos que estar en nuestro cuerpo físicamente, tenemos que estar activos con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Aunque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero es en este cuerpo que batallamos en nuestro espíritu contra los espíritus malignos. Porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquí no hay de que si queremos o que si no queremos entrar en esta batalla. Es que ya estamos adentro. Ya estás. Ya estamos adentro. Pero la decisión es nuestra si vamos a querer vivir vidas victoriosas
¿O queremos vivir vidas siempre sometidas ante un gobierno de las tinieblas? Este es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Estos principados gobiernan de esta manera. Pero los gobernadores son otra jerarquía. Los gobernadores de las tinieblas, ellos actúan bajo los gobiernos. Bajo los gobiernos. Es decir, que hay lugares que están sometidos bajo gobiernos que están dirigidos por hombres que están influenciados por Satanás. ¿Sabes tú que hoy en este tiempo las grandes organizaciones mundiales se mueven bajo el régimen de, ¿cómo le llaman? Illuminaris, los Illuminaris, ¿verdad? Y hay una infinidad de movimientos demoníacos que están infiltrados en los gobiernos, en las más altas esferas de gobierno. Y tú dices, ¿por qué será que estas ciudades como que no crecen? O hay las leyes corruptas, leyes inmorales, que todo lo aceptan, porque están influenciados bajo espíritus malignos. Son espíritus del diablo que están a través de estos gobernantes. Los gobernadores son personas que ejercen jerarquías, que ejercen puestos, que ejercen lugares de autoridad. Y aunque los demonios ejercen cierta autoridad, ellos quieren ejercer cierta autoridad sobre la vida de cada ser humano, quiere ejercer autoridad sobre ti, pero ellos van también sobre las autoridades, porque ellos quieren tener control de lugares completos, de regiones completas. ¿Sabes tú que en los tiempos antiguos, más de esta nación y de nuestras naciones, en nuestros pueblos, había tribus indígenas? Esos tribus indígenas se movían bajo espíritus demoníacos, gobernadores. Esos gobernadores tenían la autoridad sobre ciertas regiones, bajo principados. Y esos gobernadores influenciaban cierto territorio. Por eso nosotros encontramos que esos hombres decían: yo no puedo salir de esta región si no le pido permiso a ciertas endes espirituales. Era lo que ellos hacían, porque ellos reconocían que había lugares territoriales que le pertenecían a Satanás, y ellos se querían mover bajo la atmósfera de su propio gobierno demoníaco, porque esas jerarquías están allí. Esos gobernadores están allí. Son invisibles, no se ven, nadie los sabe. Los que viven bajo una mentalidad que ya ha sido entenebrecida por Satanás no saben lo que se está moviendo en el ambiente espiritual. Pero los hijos de Dios entendidos, los hijos de Dios tienen que tener conocimiento de lo que se mueve, de lo que hay. ¿Cómo podremos enfrentar una batalla si no sabemos lo que se está moviendo? ¿Cómo podremos enfrentar una batalla si no sabemos contra qué enemigo estamos peleando? Por eso el apóstol Pablo decía que debemos de orar por nuestros gobernantes, que debemos de orar por los que están en eminencia, que debemos de orar por nuestras autoridades, que debemos de orar por ellos. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros gobernantes? Más bien nos estamos queje y queje todo el tiempo, ¿verdad? Ay, es que ese gobernador, ay, es que ese presidente, ay, el alcalde. Pero ¿cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto le pedimos a Dios? Señor, dale sabiduría, atamos todo espíritu que se mueve sobre ellos para influenciarlos a llevar a la nación, al pueblo, a la ciudad por caminos de violencia, por caminos de perversidad. Atamos en el nombre de Jesús lo que se levanta alrededor de ellos. Dale sabiduría, dale entendimiento. Es tiempo de que la iglesia se ponga en posición de avanzada. Eso es posición de avanzada, eso es posición de ataque. Eso es ir al frente en posición de conquista. Si nosotros encontramos, hermano, que estos espíritus están moviéndose, somos nosotros los encargados de luchar en contra de ellos. Principados, gobernadores y espíritus que están en los aires, ¿verdad? Esos son los demonios que están influenciando las vidas. Son demonios que vienen a hablar aquí a los oídos de la gente. Al hombre que no tiene a Dios lo poseen, pueden poseerlo.
Y lo encontramos a través de la Biblia. Aquel hombre fue poseído y dice la palabra que aquel hombre poseído empezaba a un espíritu mudo lo atormentaba, y aquel espíritu mudo donde lo tomaba, ahí caía, empezaba a retorcerse y echaba espumarajos por la boca, dice la palabra. Cuando aquel hombre vino a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué puedes hacer por mi hijo? Mi hijo está atormentado, vino un espíritu sobre él, mi hijo está mudo. Y aquel espíritu inmundo donde lo agarra, ahí empieza a echar espumarajos y empieza a ser atacado por aquel espíritu demoníaco. Es una posesión demoníaca. La posesión demoníaca quiere decir que no está su vida totalmente controlada, pero las emociones, la voluntad en cierta manera está controlada. El enajenamiento es cuando la persona está completamente demoníaca, que ya no hay nada, no tiene control sobre sí mismo, como aquel hombre que estaba desnudo y que vivía en los sepulcros. Eso es enajenamiento. El poseído es diferente. Ahora, ¿cómo trabaja Satanás para el cuerpo de Cristo? Satanás trabaja para el cuerpo de Cristo influenciando. ¿Cómo es la influencia? La influencia es que hay espíritus malignos que vienen a hablarte, que quieren hacerte caer en la tentación, que quieren hacerte caer en pecado, que quieren hacerte llevar a la rebelión, que quieren hacerte vivir en desobediencia, que quieren hacerte vivir en pecado, que quieren llevarte al desánimo, que quieren llevarte a una vida de doble ánimo. Quieren llevarte a que vivas una vida tibia, una vida mediocre en el Señor, porque sabe que si Él te hace vivir una vida mediocre, una vida tibia, entonces Él tendrá control para manejar tu vida como Él quiera. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. Saber de qué manera el enemigo muchas veces viene a trabajar para tratar de influenciarnos y llevarnos a una vida de maldad y de pecado. Nosotros estamos perteneciendo a esta batalla. Ahora, ¿qué se requiere para que nosotros podamos convertirnos en vencedores? ¿Qué se requiere para que nosotros podamos convertirnos en victoriosos? Tenemos que tomar nuestro arco. Este es tiempo de tomar nuestro arco. Es tiempo de tomar nuestra arma. Es tiempo de levantarnos con autoridad. Es tiempo de pararnos con determinación. Es tiempo de no temer. Y dice el Señor: no solamente golpees 3 veces, golpea y golpea y golpea y golpea y golpea, y no te canses. Sé persistente en lo que Dios te ha entregado. Sé persistente en lo que Dios te ha dado. Es tiempo de golpear la tierra. Es tiempo de tomar tu arco. Tienes que levantarte, iglesia, comunidad cristiana. Es tiempo de levantarnos y empezar a golpear la tierra con nuestro arco y decir: este golpe es por mi familia, este golpe es por mis hijos, este golpe es por mi esposo, este golpe es por mi comunidad, este golpe es por la iglesia, este golpe es por el ministerio, este golpe es para mantenerme en pie. Estoy golpeando, estoy golpeando, estoy golpeando, y no me rendiré y no me cansaré y seguiré avanzando. Es tiempo, hermano, no te canses, no retrocedas. Hay muchos que comienzan bien, pero a los pocos pasos empiezan a debilitarse y cansarse, y entonces pierden la energía y la resistencia entonces empieza a menguar. El Señor quiere que resistas aún en los momentos de batalla. Él dice, el Señor, Él sabe que los momentos de batalla son recios. Él sabe que los momentos de batalla son duros. Él sabe lo que lloras, Él sabe lo que batallas, Él sabe el sufrimiento, Él lo conoce todo. Pero Él dice: yo te he dado la victoria y yo te he entregado la victoria, porque mi sangre está sobre ti, mi Espíritu Santo está sobre ti. La armadura yo te la he entregado. Es tiempo de tomarla. La palabra la tienes en tu mano. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? David tenía solamente unas piedrecillas del arroyo, pero esas piedrecillas fueron suficientes para tumbarle, para derrotar al enemigo y con la espada quitarle la cabeza a Goliat. Quizá tú puedas decir: bueno, yo no tengo otra cosa en mi mano. Tienes lo más importante, tienes la palabra del Señor.
Tienes lo más importante, tienes la palabra del Señor. Tienes el Espíritu Santo. Es la armadura principal que todo guerrero tiene que tener. Es la armadura principal que todo guerrero debe poseer. Palabra, presencia del Señor. Aleluya, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es tiempo de levantarnos. No llores más, no te lamentes. Vamos, tú eres un guerrero, tú eres un victorioso, tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios. No es tiempo de llorar, es tiempo de levantarte, es tiempo de poseer, es tiempo de avanzar. Amado iglesia, aunque sea llorando, aunque sea con dolor, pero levántate y toma tu arma y sigue caminando, sigue avanzando. Aleluya, hay una gran victoria que está delante de ti. Hay una gran victoria que está delante de ti. La presencia del Señor está sobre tu vida. En medio del dolor no te rindas. En medio de la debilidad no te rindas. En medio del cansancio no te rindas. En medio de la lucha no te rindas. Vamos, sacúdete, avanza, aleluya, que hay una gran victoria delante de ti. Oh, gloria al Señor. Abre la ventana, amada iglesia. Abre la ventana que da al oriente y comienza a adorar. Aleluya, en el oriente la adoración. En medio de la batalla adora. En medio de la lucha adora. Esa también es un arma de guerra. Sabes que lo que el enemigo teme es una iglesia que sabe reconocer quién es su Dios. Aleluya, por eso él cuando tentó a Jesús le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Hay algo que el enemigo desea, que es la adoración. Por eso él limita tu adoración. Por eso él no quiere que adores. Por eso el que quiere cerrarte los labios, apagarte el gozo, porque él sabe, aleluya, que la adoración le pertenece solamente a aquel. Aleluya, es tiempo, aleluya, que en medio de toda lucha te levantes con esa adoración y empieces a clamar: qué precioso eres, Jesús. Aleluya, eres incomparable. Varón de guerra es tu nombre. Aleluya, poderoso en batalla. Eres incomparable. El león de la tribu de Judá. Aleluya, el que ha vencido. Aleluya, el que ha vencido, el que ha vencido. Gracias, Señor. Ponte de pie, amada iglesia.